mencionaba, ¿verdad? Que los saberes previos para este tema, pues es el conocer lo que es el texto narrativo. Mencionábamos que narrar, pues es informar, platicar, argumentar y poder contar algunas de esas obras literarias como las que estábamos mencionándoles, los mitos, leyendas, cuentos, fábulas, crónicas, etcétera. Todo lo que atañe lo que es un texto narrativo, así como las noticias son parte de un texto narrativo, ¿verdad? Porque incluye lo que son las crónicas, reportajes, los sucesos, y en ella siempre usted va a encontrar aquellos elementos que son parte del constituyente, como ser el tiempo, como ser los personajes, así como el lugar donde se dan las acciones, ¿verdad? Y vamos entonces a conocer lo que son los constituyentes básicos del texto escrito, que son 5. Iniciamos con lo que es temporalidad, pues la palabra me indica tiempo, ¿verdad? La temporalidad me hace conocer que es, me habla de tiempo. ¿En qué tiempo está escrita esa obra? ¿En qué tiempo está escrito ese cuento, esa leyenda que usted está leyendo? O que usted... Bien, o tal vez es porque no maneja la plataforma, probablemente. Bien, en la temporalidad les indicaba que hace la descripción de los tiempos, ya sea, si estamos hablando, mencionemos un poco del libro que leyeron los muchachos el año pasado, que fue el monje que vendió su Ferrari. ¿En qué tiempo estaba siendo descrita las acciones? También en ese momento puedo decir lo que estaba hablando de este abogado. Entonces, si estamos hablando de un abogado, ahí hasta menciona la edad, hace un poco mención de la edad, significa que ya es en el tiempo ya de él, saliendo tal vez de su vida, ¿verdad? De niñez, de juventud, y es ahí cuando está mencionando, cuando hablamos de... Y pues mencionaba, ¿verdad? Que podemos hablar de tiempos... en este momento hablábamos del abogado, donde se basa lo que es esta obra, es una persona ya adulta, ¿verdad? Pero podemos mencionar también así como otra obra que les puedo hablar del diario de Ana Frank. No sé si alguien ha tenido el gusto de leerlo. Podemos mencionar que la temporalidad habla de una adolescente, inicio de su vida, ¿verdad? Pero también hace mención de un año en específico, hace mención de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y hace mención en sí del año en que se dio la Segunda Guerra Mundial y en el tiempo donde ella tuvo toda la experiencia para poder escribir el diario y asimismo de qué murió y todo lo que fue su familia, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de la temporalidad en una obra narrativa, que es la primera. Número 2, estamos hablando de lo que es la unidad temática. En la unidad temática hace mención a los temas que encierran en esa historia. Pueden ser temas implícitos, no son temas a veces el estudiante cuando uno le dice identifique el tema de la obra que está leyendo y lo que hacen es escribir el nombre del libro, ¿verdad? No es ese el tema, ese es el título. El tema lo podemos identificar de manera implícita, todo aquello que nos transmite lo que estamos leyendo y lo podemos identificar como puede ser violencia, la discriminación, pobreza, amor, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos temas son temas que nosotros los podemos identificar de manera implícita en un texto, en el momento que usted está leyendo, ¿verdad? No es que los va a encontrar así y le dice, aquí se maneja la violencia, aquí predomina la pobreza. No, usted lo identifica de acuerdo a las acciones y actitudes que se desarrollan en la obra que está leyendo, como ser los personajes, ¿verdad? Bien, la número 3, hablamos de lo que es la transformación. La transformación consiste en que en las obras narrativas puede hacer uso de lo que son seres inanimados como ser objetos, también animales,
para convertirlos y dar a conocer algunos valores o algunos antivalores que los seres humanos tenemos. Como, ¿dónde predomina esto de la transformación? Predomina más en las fábulas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, hayan leído lo que es la fábula de la liebre y la tortuga, hace mención de la arrogancia que tiene la liebre en cuanto a la manera como ella camina, ¿verdad? En comparación a la tortuga. Sin embargo, la paciencia que la tortuga tuvo y lo que es la perseverancia le logró ganar la carrera en esa fábula. Y es ahí donde decimos que hay una transformación de los personajes, ¿verdad? A aspectos emocionales, sociales, económicos y morales u otros aspectos que tenemos los seres humanos, ya sean valores a nuestro favor o los valores o los antivalores, como hace un momento les mencioné. Y eso se predomina en lo que son las fábulas, como indiqué. La unidad de acción, en la unidad de acción hace mención a lo que son las acciones relacionadas, ¿verdad? ¿A qué indica? Que todas las acciones que van a darse en el texto que usted está leyendo tienen que ir relacionadas, tiene que haber coherencia. Vamos a decir que yo les dejo a ustedes como tarea un texto, bueno, por ahí van a tener que redactar un texto, hablarme de la COVID-19, que eso es lo que tenemos ahorita en apogeo. Entonces, usted me va a empezar a hablar de la COVID-19, va a continuar hablándome de COVID-19 y va a concluir hablando de COVID-19. No va a iniciar de COVID-19 y va en el medio a empezar a hablar de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O de no sé, ya me pidió lo que es de fútbol, o qué sé yo, de alguna película de acción, ¿verdad? No, todo tiene que llevar una coherencia y así como inició, debe concluir con ese texto para que haya una unidad de acción. Y la última, que es el punto de vista, en este aspecto lo que hace mención es con el narrador. ¿Qué pasa con el punto de vista? De acuerdo a ello, se denomina como narrador, ¿verdad? Tenemos la tercera persona, que es aquí el que está narrando siendo un narrador externo. ¿A qué se refiere? Que no participa en la obra, solamente está contando la historia, ¿verdad? Un narrador interno, que es el personaje que cuenta la historia como en primera persona. Como les mencionaba hace un momento, lo que es el diario de Ana Frank, esta obra es con un narrador interno como primera persona, porque quien hace mención era Diana y quien estaba actuando, quien era protagonista en esa historia, pues es ella, ¿verdad? Y es por ello que estamos denominándolo como en primera persona. Y otro punto de vista que es el testigo, aquel narrador que sí está dentro de la historia, pero no es protagonista, ¿verdad? No es el personaje principal en esa obra. Bien, esos son los 5 elementos o constituyentes básicos de un texto escrito y que siempre va relacionado aún más con lo que es la narración. ¿Alguna duda que tengan en este momento, que la abordemos o ustedes quieran aportar algo? Correcto, esa es una autobiografía, es un narrador interno. O una anécdota también es un narrador interno, ¿verdad? Si es su anécdota, es un narrador interno. ¿Otra duda? Profe. Lo que les estaba explicando era lo que son los constituyentes básicos del texto. Estamos hablando de temporalidad, que hace mención a lo que es el tiempo en la obra narrativa, en la unidad temática, que lo que hace mención es al tema que usted identifica en un texto, no el título, ¿verdad? Sino el tema, lo que puede estar implícito, lo que a usted le transmite lo que está leyendo. La transformación, que lo que significa es que hace uso de animales o de seres inanimados como ser objetos para poder dar a conocer aspectos emocionales, aspectos sociales, económicos u otros valores, antivalores que los seres humanos tenemos. Y la unidad de acción, que en este caso hace mención que debe de
haber coherencia en ese texto. Si usted les mencionaba a su compañero que si estamos hablando de un texto con base en el tema de la COVID-19, así debe de iniciar, así debe de continuar y de ese tema debe concluir, no introducir temas diferentes, ¿verdad? Porque entonces no habría una unidad de acción ni coherencia. Y en el punto de vista, pues esa es la manera en cómo está siendo narrada la historia, ya sea como una tercera persona, que es una persona que no está siendo parte de la obra, solo es externo y lo observa, un narrador interno que es siendo partícipe de la obra y siendo el protagonista de esa obra, o un testigo que solamente es participante en la obra o en el texto, pero que no es el protagonista, ¿verdad? Que no es el protagonista, ya hablando de lo que es el punto de vista. Eso en resumen, lo que les acabo de explicar a sus compañeros. Unidad de acción es lo que les mencionaba, ¿verdad? Si usted va a tratar de un tema en específico, vamos a decirlo así, si lo que está hablando ahí es de discriminación, ¿verdad? Ya sabemos lo que es el concepto de discriminación. Luego no empiece a hacer el cambio a que no hay nada de discriminación en esa obra, ¿verdad? Por lo tanto, entonces puede haber una confusión en el lector. A eso hacemos referencia con la unidad de acción, que así como inicia, usted debe de continuar con ese tema. No vamos así como que a salir con otro tema, vamos a ver, ¿cómo les indico? Si estamos hablando de lo que les mencionaba, algo fácil, de la liebre y la tortuga, que es una fábula, no vamos a empezar a introducir a la dichosa Caperucita Roja, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos tratando dos temas diferentes. Yo creo que todos ya sabemos de lo que tratan esos cuentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a leer este texto, ¿verdad? Van a leer el texto del Vengador y luego les está indicando en cuánto tiempo transcurren los acontecimientos. Cuando le hace esta pregunta, hace mención de la temporalidad, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? La palabra le está mencionando, habla de temporalidad. Luego le pregunta, ¿cuál es el tema de fondo que inspira a crear la historia de Óscar Acosta? Ahí hace mención de la unidad temática. Y así sucesivamente le hace preguntas con base en este texto que es de El Vengador de Óscar Acosta, indicando a lo que son los constituyentes que acabamos de explicar. Ahí les pide también una opinión crítica, cuál es la enseñanza que le deja la historia, y luego pues tienen otras actividades con base en la narración. ¿De acuerdo?